Muy buenas tardes a todos. A continuación, les presento los análisis de los acontecimientos más importantes y recientes del día de hoy. Noticias candentes de geopolítica, una sentencia de 6 semanas y el colapso devastador del imperio de Teherán. Cuando los enormes barcos finalmente se llenen de crudo frente a otras islas y ya no puedan almacenar más, la arteria vital de toda la economía iraní quedará oficialmente congelada para siempre. Un golpe silencioso, pero increíblemente despiadado, proveniente de Washington. La Guardia Revolucionaria tomó el poder y secuestró a la nación. En medio de este contexto, el líder supremo cayó en un estado de coma profundo y el presidente fue completamente incapacitado. La facción militar extremista derrocó al gobierno civil y se lanzó a una brutal lucha de poder en las sombras. En medio de una cruel paradoja, ¿cómo pueden mantener la lealtad de los soldados y gobernar un país cuando las arcas del Estado está completamente vacío y el ejército está desertando en masa? Alerta roja en Medio Oriente, la puerta diplomática se cierra y la crisis nuclear empieza a tomar forma. El ascenso dominante y agresivo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está empujando a toda la región de Medio Oriente a una espiral de caos y descontrol sin precedentes en la historia, cuando todos los esfuerzos de negociación son saboteados por la facción militar. El mundo contiene la respiración, esperando un ataque preventivo devastador de Israel y una feroz carrera armamentista nuclear entre las potencias vecinas. A continuación, el contenido y el análisis detallado. La Guardia Revolucionaria está empujando a Irán al umbral de la capacidad nuclear. Además, con el colapso total, Israel se prepara para lanzar un ataque preventivo. Estimados señores, un imperio no necesariamente tiene que colapsar bajo la presión de las tormentas, sino que a veces se desvanece en el silencio aterrador de una pinza económica que se va cerrando día tras día. En el tablero geopolítico, lleno de cambios, el régimen de Teherán está presenciando cómo su propio sistema de funcionamiento se paraliza ante los ojos del mundo entero a una velocidad vertiginosa. Ellos solían proclamar con orgullo su capacidad de resistencia durante muchos años, construyendo toda su estrategia de supervivencia basada en escenarios de conflictos, armados intensos y tácticas de guerra de guerrillas. Tal vez, al igual que Rusia, por fuera parecen poderosos y fuertes, pero cuando ocurre un conflicto real, todo es muy diferente. Y en Irán, lo que asfixia toda la arteria vital de la nación sin necesidad de disparar una sola bala. Washington, bajo la administración del presidente Donald Trump, eligió un camino sumamente pragmático y frío. En lugar de gastar miles de millones de dólares en misiles de crucero avanzados o arriesgarse a perder aviones de combate para bombardear refinerías de petróleo, ellos optaron por una forma silenciosa de estrangular económicamente. Esta táctica no le da a Teherán ninguna excusa ni motivación externa para avivar el espíritu nacionalista de una población que ya está muy agitada e inestable. Según los datos satelitales y los análisis de inteligencia de fuentes abiertas más recientes, el sistema de Irán tiene menos de 6 semanas antes de colapsar completamente bajo la presión asfixiante. El expresidente Donald Trump advirtió que los oleoductos de este país están al borde de su límite, soportando una carga máxima, y podrían explotar en cualquier momento. Los tanques de almacenamiento de crudo en tierra de Teherán ya están completamente saturados, lo que obligó al gobierno a tomar una medida desesperada: bombear directamente el petróleo extraído a los superpetroleros anclados en alta mar. En la industria del petróleo y gas, esto se conoce como almacenamiento flotante, una medida de emergencia, un analgésico temporal para retrasar el colapso inmediato del sistema. Los enormes barcos que flotan en alta mar no están ahí para transportar el oro negro y alimentar la economía, sino que son tanques de oxígeno temporales destinados a aliviar la presión crítica sobre las instalaciones nacionales. Intentan mantener los pozos petroleros en funcionamiento y evitar que tengan que detenerse. Pero esta solución solo puede darle a Teherán entre 2 y 6 semanas más un corto respiro. Cuando este límite de almacenamiento flotante se llene, el verdadero desastre comenzará oficialmente. Por lo tanto, el hecho de que las instalaciones de almacenamiento, desde tierra firme hasta alta mar,
emitan señales de advertencia de sobrecarga, al mismo tiempo es la sentencia de muerte para la industria petrolera de Irán. La información filtrada por el prestigioso diario Wall Street Journal muestra que el gobierno de Donald Trump decidió extender indefinidamente la orden de bloqueo, sin dejarle a Teherán ninguna salida honorable. Por lo tanto, la economía de Irán está siendo dejada a su suerte para autodestruirse bajo su propio peso enorme. Cuando el flujo vital de la economía se detiene, las primeras fichas de dominó comienzan a caer, causando estragos directos en cada comida de la gente inocente. La inflación en este país se ha disparado a la asombrosa cifra del 67%. La moneda local se ha devaluado gravemente, lo que ha llevado a más de 2 millones de personas al desempleo, convirtiendo la vida cotidiana en una verdadera lucha por la supervivencia. Para mantener el nivel de vida mínimo para la gente, el gobierno se ha visto obligado a distribuir vales de alimentos de emergencia por un valor de apenas $7 por persona. Imagínate, en una economía donde el salario mínimo mensual apenas ronda los $130, pero un trozo de queso normal ya cuesta hasta $5. Ese dolor no se detiene en los barrios pobres, sino que está penetrando silenciosamente hasta la médula del aparato de seguridad. Un régimen puede comenzar con una ideología, pero para sobrevivir a largo plazo, necesariamente debe apoyarse en una base financiera sólida. El día en que no puedas pagar el salario de los soldados que te protegen con sus armas, es también el día en que tu poder supremo comienza a tambalearse desde sus raíces. Numerosas fuentes confiables de inteligencia en el terreno confirman que la fuerza policial de Irán lleva tiempo con salarios impagos, mientras que los soldados del ejército regular llevan meses sin ver ni un solo centavo de salario. Cuando los guardianes del régimen tienen que enfrentarse al hambre de sus familias, la lealtad se convierte en un lujo. Claramente, esto ya no es una crisis de liquidez ni un estancamiento temporal. Esta dura ecuación matemática indica que, cuando los últimos tanques de almacenamiento en alta mar se llenen, Teherán no solo enfrentará el agotamiento financiero, sino un colapso existencial de todo un régimen político que alguna vez intentó dominar la región. Es una ilusión estratégica enorme cuando la gente espera que los soldados, los policías, que ni siquiera pueden llevar un pan a casa para sus familias, estén dispuestos a lanzarse a enfrentamientos sangrientos con sus propios compatriotas en las calles solo para proteger la supervivencia de un régimen. En este mismo momento, la sombra de la decadencia ya está presente, ya que la ola de deserciones en todos los niveles dentro de las fuerzas de seguridad de Irán está aumentando de manera extremadamente grave. La erosión de la confianza y el colapso de la disciplina en el ejército regular son pruebas contundentes de que este sistema se está pudriendo desde dentro. La vulnerabilidad y fragilidad inusitadas dentro del aparato estatal están sembrando poco a poco las primeras semillas de una ola de rebelión a gran escala que está a punto de estallar. Los salarios retrasados, el dinero que nunca llega a manos de los soldados, no solo conducen a deserciones individuales, sino que, aún más peligroso, están debilitando gravemente todo el sistema de cadena de mando en el nivel más alto. El estricto embargo de Estados Unidos también está dejando facturas de pago extremadamente costosas que pesan sobre los mercados globales. Según los análisis profundos recopilados por el prestigioso periódico Diario de la Calle Militar, a partir de datos del mercado internacional, el precio de la gasolina en el mercado interno de Estados Unidos ha saltado a $4.18 por galón, lo que genera una presión económica nada despreciable sobre muchos consumidores en el país de las barras y las estrellas. Al mismo tiempo, el precio de los fertilizantes en todo el mundo se ha disparado, siendo más del 90% más alto que antes de que estallara la crisis. Esto amenaza directamente la agricultura de muchos países. Las cadenas de suministro globales están sufriendo graves daños debido a esta crisis geopolítica. Sin embargo, el gobierno de Washington considera que estas pérdidas son un precio estratégico que vale la pena pagar y eligen asumir esa carga de manera voluntaria. El gobierno de Irán sigue apostando a que Estados Unidos pronto se cansará ante las fluctuaciones económicas globales y se verá obligado a aflojar la presión. Las decisiones de la Casa Blanca de extender indefinidamente las sanciones han echado un balde de agua fría sobre esta arriesgada apuesta de Teherán.
A medida que la ventana de tiempo de 6 semanas se va cerrando, la sed financiera extrema en el interior está avivando un ambiente de caos total. La gente desesperada se empuja tratando de retirar los pocos ahorros que les quedan de los bancos. El acceso a los productos básicos esenciales está paralizado y la incertidumbre que cubre todas las calles está haciendo que el poder civil del Estado se evapore a una velocidad vertiginosa. Mientras la crisis económica devasta las calles, en los oscuros y cerrados pasillos políticos de Teherán se está llevando a cabo una lucha brutal y despiadada por el poder. En lugar de presenciar a una maquinaria estatal unida en torno a una voluntad común en este momento crucial, la situación en Irán está tomando un rumbo completamente opuesto. Las grietas sísmicas que separan al gobierno civil y al sector militar, especialmente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se está resquebrajando con rugidos amenazantes. Los líderes civiles, al ver que la tormenta se avecina, están haciendo todo lo posible para mantener abiertos los canales diplomáticos con la débil esperanza de detener la hemorragia de la economía y darle un poco de respiro a una nación agotada. Tal como lo informó el boletín de crisis de la agencia de noticias Al Jazeera el 12 de abril de 2026. La directiva del ministro de Relaciones Exteriores de Irán de abrir el estrecho de Hormuz para el paso de barcos civiles es una clara muestra de este enfoque pragmático y lleno de esfuerzo. Esos pasos razonables y cuidadosamente calculados del gobierno civil fueron saboteados de inmediato y sin piedad por los halcones del sector militar. El mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores emitió la directiva, la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tomó una decisión sumamente extrema: atacar a los barcos en la zona y mantener el estrecho cerrado a toda costa. Esto demuestra que la fractura interna ha llegado a su punto máximo, donde el gobierno civil ha perdido por completo la capacidad de tomar decisiones cruciales. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán usó la fuerza para arrebatar el timón del país de las manos de los políticos civiles. Desde el presidente, el parlamento, hasta el aparato diplomático de Irán están siendo completamente aislados de los mecanismos de toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, el hecho de que la facción militar se apodere del poder contiene una paradoja que no puede resolverse por sí misma. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha tomado el control absoluto sobre la vida y la muerte de la nación, pero carecen completamente de los recursos económicos necesarios para mantener la enorme maquinaria que acaban de tomar, desde pagar los salarios de millones de funcionarios públicos hasta mantener los servicios públicos más básicos. Tener el poder supremo cuando el Tesoro Nacional está completamente vacío significa que ellos mismos deben asumir todos los costos políticos y sociales extremadamente altos que trae consigo esta crisis. En uno de los bandos de la pugna interna, los funcionarios civiles que desean sentarse a la mesa de negociaciones para aliviar las sanciones están esperando en una impotencia total. En el otro lado, los comandantes militares duros, aquellos que consideran que cualquier concesión es una traición cobarde, están haciendo todo lo posible para mantener el statu quo. En el frente diplomático, los esfuerzos desesperados y vacíos de Teherán están chocando contra el muro helado y frío que Washington ha construido meticulosamente. Según los informes diplomáticos publicados por la agencia de noticias CNBC el 1 de mayo de 2026, Irán está haciendo todo lo posible para ganar tiempo y romper el equilibrio defensivo al presentar nuevas propuestas de alto el fuego a través del intermediario Pakistán. Aunque estas iniciativas diplomáticas pueden causar algunas fluctuaciones a corto plazo en los mercados financieros globales, no pueden cambiar la dura realidad que se está desarrollando sobre el terreno. La administración del presidente Donald Trump no está llevando a cabo una negociación tradicional. Por el contrario, están moldeando toda la situación según sus propios objetivos estratégicos. El colapso de la Unión Soviética en 1991, el colapso del régimen de Gaddafi en Libia en 2011, o la supervivencia del régimen de Assad en Siria en 2024, en esencia, todos se originan a partir de las profundas grietas causadas por la crisis financiera dentro del aparato de seguridad. En Irán, en este momento, el reloj del destino también está marcando el ritmo bajo. Un mecanismo tan despiadado como ese.
La respuesta a la pregunta de qué sucederá después de que los tanques de petróleo crudo estén completamente llenos es sumamente clara. Las líneas de producción tendrán que detenerse. Las últimas gotas de divisas extranjeras que ingresan al Tesoro Nacional se agotarán por completo y la economía comenzará a desmoronarse, comenzando desde las propias células del aparato de seguridad que protege el régimen. El cerco asfixiante que está empujando al sistema hacia una situación sin salida está erosionando rápidamente la capacidad de supervivencia de Irán. Los enormes buques petroleros que aún están anclados cerca de las islas en realidad no son más que ilusiones efímeras que solo pueden retrasar en parte el trágico final ya predestinado del régimen. Los datos de análisis geopolítico y económico han demostrado una verdad matemática innegable. La capacidad de almacenamiento de petróleo de este país alcanzará su límite absoluto en menos de 6 semanas. Sin embargo, mientras estas 6 semanas cruciales pasan poco a poco, la pregunta inquietante es: ¿qué fuerza real está manteniendo a toda esta nación como rehén desde dentro? ¿Y por qué pueden permanecer indiferentes, observando cómo ocurre esta destrucción sin tomar ninguna acción para salvar la situación? Al analizar todos esos acontecimientos complejos juntos, poco a poco se revela una realidad estructural y sistémica. Ya no podemos analizar Irán como un país normal según las teorías convencionales. Bajo la óptica política convencional, Irán ahora es una estructura extraña donde una red paramilitar extremadamente poderosa tiene una influencia decisiva tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre las instituciones políticas civiles. En el mismo centro del poder supremo, se dice que el líder supremo está en un estado de coma profundo y completamente ajeno a los arreglos de personal que ocurren a su alrededor. El poder real del presidente Mashao Pezekian se ha reducido al máximo, incluso cuando en realidad no está bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general Ahmed Bahidi, está dirigiendo unilateralmente la guerra táctica y bloqueando activamente todos los esfuerzos para abrir canales de diálogo diplomático. Incluso Muhammad Mohammed Badr Ghalibaf, quien lidera la delegación oficial de negociaciones y que proviene de la propia Guardia Revolucionaria Islámica, ha sido marginado sin piedad por la facción militar radical. Al despojar esta capa superficial, lo que vemos ya no es un país, sino una organización militar brutal disfrazada de Estado de Derecho. La Guardia Revolucionaria Islámica no es simplemente un ejército regular, también es una fuerza económica colosal que domina todo Irán. Un imperio financiero en expansión que controla desde la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo, hasta el sistema bancario y financiero. Si se restablece la paz, la existencia y los intereses de este imperio sin duda serán puestos seriamente en duda. Pero si la guerra y el conflicto continúan, sus tentáculos se extenderán y se aferrarán aún más. Esta es la razón principal que explica por qué los rumores sobre órdenes de arresto domiciliario, sean ciertos o no, resultan sumamente plausibles en este contexto. Para la Guardia Revolucionaria Islámica, la paz y la reconciliación con el mundo exterior son mucho más aterradoras y peligrosas que el colapso económico de toda una nación. Recientemente se registraron 5 explosiones fuertes consecutivas que sacudieron el cielo de Teherán en menos de un minuto. Inmediatamente después, las fuentes oficiales de Irán rápidamente tranquilizaron a la opinión pública diciendo que solo se trataba de una prueba de los sistemas de defensa aérea y que no hubo ningún ataque en absoluto. Aunque esto podría ser solo un ejercicio rutinario, pero el momento en que ocurrió ha generado preocupaciones muy profundas. Los rumores sobre un golpe militar, el colapso de los acuerdos de alto, el fuego, la demostración de poder con misiles de crucero y los ejercicios de defensa aérea de emergencia, todo esto sucedió en solo 24 horas. Irán parece estar preparándose intensamente para una guerra total. O están tratando de enviar un mensaje contundente a su propio pueblo de que el gobierno todavía tiene el control total de la situación, o tal vez ambos escenarios están ocurriendo al mismo tiempo. Pero esta vulnerabilidad y fragilidad extremas están convirtiendo a Irán en una ficha fácil de manipular por los actores geopolíticos externos. Tanto Rusia como China pueden considerar a la Guardia Revolucionaria Islámica como un socio preferible,
ya que los regímenes militares suelen ser más predecibles debido a su rigidez ideológica. Sin embargo, esa rigidez extrema le está quitando a Irán la flexibilidad mínima necesaria en la mesa diplomática internacional y al mismo tiempo está elevando el riesgo de estallido de conflictos al nivel de alerta roja en cada punto crítico de crisis. Bajo el control dictatorial y total de la Guardia Revolucionaria Islámica, es seguro que las fuerzas proxy de Irán, desde Hezbollah en Líbano, los rebeldes hutíes en Yemen, hasta los grupos de milicias en Irak, serán utilizadas de manera mucho más agresiva y temeraria. Este escenario amenaza con arrastrar a toda la región de Medio Oriente a un ciclo de inestabilidad sin salida. Lo más preocupante es el expediente nuclear de este país. El dominio absoluto de la facción militar podría acelerar las actividades de enriquecimiento de uranio, haciendo que cualquier acuerdo nuclear futuro sea completamente imposible. Las líneas rojas extremas, impuestas por figuras radicales como el general Bahidi y Bachillía, han eliminado por completo el margen de maniobra de los diplomáticos civiles. El hecho de que Irán esté acercándose al umbral de poseer armas nucleares militares podría desencadenar una carrera armamentista feroz en toda la región. Tanto Arabia Saudita como Turquía enfrentarán una enorme presión para desarrollar sus propios programas nucleares. Mientras tanto, la posibilidad de un ataque militar preventivo por parte de Israel está aumentando día a día. Bajo el dominio autoritario de la Guardia Revolucionaria Islámica, la puerta de la diplomacia se ha cerrado por completo. Las próximas 6 semanas serán un punto de inflexión histórico que podría cambiar por completo el mapa geopolítico de todo el Medio Oriente. Entonces, según usted, ¿qué hará Irán a continuación?